Hola, ¿qué tal? Saludos. Bueno, después de un par de semanas de ausencia, ya por fin vuelve a los fines de semana, al resumen analítico del fin de semana, Fernando Lozada del Deutsche Bank, a quien agradezco mucho que estés con nosotros. Fernando, me da gusto verte de nuevo. Un placer, Alberto, ¿cómo estás? Bien, afortunadamente, Fernando. Bueno, a ver, una semana movida en Estados Unidos se dieron los famosos pruebas de, pues los stress test que se dicen en inglés, pruebas de resistencia a la banca en general. Y el titular que yo leí es que Citibank o Citigroup, que es el grupo más grande de Estados Unidos, no pasó. ¿Qué hay de más? Mira, yo creo que más allá de los nombres particulares de esta institución o de esta otra institución, el mensaje importante es el mensaje de que desde el punto de vista sistémico, las cosas han mejorado mucho. Eh, Estas pruebas, como tú sabes, habían comenzado hace 2 o 3 años. Ya se habían realizado en Europa también. Y la idea de esto es tratar de determinar cuál sería el golpe que recibiría la banca bajo condiciones totalmente extremas de crisis financiera, ya que esto nos estaría dando una pista, una indicación del impacto sobre la economía y también en caso de que se lo que el gobierno tendría que dar, ¿no? Lo primero que hay que considerar es qué es lo que calculó la Reserva Federal. Esta gente se ha imaginado un escenario extremo en el que la tasa de desempleo llegaría al 13%, habría una caída en la bolsa del 50% y habría una caída adicional en los precios de las propiedades inmobiliarias de, si no recuerdo mal, 20 o 21%. Es Ese fue el decir, escenario que pintaron. este es el escenario extremo que se plantea. Bajo este escenario, se calculó que las pérdidas que sufrirían este grupo de bancos, se calculó el impacto sobre los 19 bancos más grandes del sistema norteamericano. Entonces, el resultado es que las pérdidas serían equivalentes a un poco más de 500.000 millones de dólares durante el año y medio que sigue a esta explosión. El ejercicio también sugiere que la relación entre el capital de alta calidad y los activos riesgosos, que es lo que se llama el tramo 1 del capital bancario, caería más o menos del 10% al 6%. Pero lo interesante de este ejercicio es que sugiere que la capitalización de los bancos ha mejorado muchísimo en los últimos 3 años, ya que aún en el caso de este escenario súper extremo, este 6.3%, que es el resultado que sale de los cálculos de la Fed, sería más alto que el nivel de capitalización que tenían los bancos en medio de la crisis, a mediados del año 2009. Así que lo que esto te indica es que ha habido una gran mejora en la posición de capital de los bancos norteamericanos y que los diferencia mucho de los bancos europeos que están bajo condiciones mucho más extremas. De acuerdo a los cálculos de la Fed, la capitalización de estos 19 bancos subió de más o menos 400 mil millones de dólares a 760 mil durante los últimos 3 años, es decir, casi se duplicó. Y como tú decías, la gran mayoría de los bancos, creo que fue 15 o 16 de los 19, aprobaron todos los tests de los stress tests que propuso la Fed. Es decir, que en términos de sus niveles de capitalización post escenario de crisis, todavía estarían por arriba de los mínimos regulatorios. Y es significativo que el Citibank, el Citigroup, siendo el más grande grupo financiero de Estados Unidos, no pasó el test. Eh, yo no estoy seguro de que esto sea un problema sistémico. Lo importante es que la tendencia, Mm. la dirección en la que se mueve el sistema bancario norteamericano es la dirección correcta, en el sentido de que si hemos aprendido una lección de la crisis del año 2008 y 2009 es que los bancos necesitan tener un capital cushion, es decir, niveles de capitalización más altos que los que teníamos en el pasado. Y aún los bancos que no pasaron también muestran una mejora importante no llegaron al límite establecido por la Fed por un margen muy pequeño. Ya. Ahora, dime una cosa, estas pruebas de resistencia o en esta investigación, esta auditoría que se le hizo a los bancos,
¿Se tomó en cuenta el efecto de una crisis crediticia en Europa en términos de lo que está, de los activos expuestos a Europa que tienen estos bancos? Bueno, indirectamente sí, porque este escenario extremo asume que algo no sale bien en el resto del mundo y que como consecuencia de esto hay una caída en el nivel de actividad, pérdida de confianza, que estaría reflejada en la caída de la bolsa, etcétera. Lo que la Fed no ha hecho, y creo que no correspondía que lo hiciera, es establecer cuál sería el shock particular que cause esto. Mm, El ejercicio teórico que la Fed hizo es, bueno, imaginémonos que algo sale muy mal, no importa qué, pero lo que sí sale mal resulta en que la tasa de desempleo se duplica, en que los precios de las acciones caen 50%, etcétera, etcétera. En un momento la Fed dijo, bueno, lo que ocurre es que tal o cual país entra en default o tal o cual pero, banco va en pero, bancarrota, etcétera. pero eso potencialmente, Fernando, pregunto, potencialmente, porque nadie sabe exactamente qué está pasando ahí, potencialmente puede ser algo muy grave, ¿no? Es cierto, pero lo importante de este ejercicio es que bajo, yo te diría, condiciones que sugieren una crisis bastante profunda, porque por los mismos números que te he mencionado, eh, la fortaleza de la banca hoy en día es definitivamente mejor que antes de la crisis. Así que yo creo que si algo rescato de este ejercicio es que nos muestra en forma bien contundente que los mecanismos de defensa que se han construido en los últimos 3 o 4 años realmente han Claro. sido efectivos y ahora están ahí para protegernos de un, no de un colapso global total, pero sí de una situación de emergencia que no sea terminal, por supuesto. Claro. Ok, en Estados Unidos los números de inflación también se dieron durante esta semana. ¿Qué hay de ellos? Salieron los números de inflación de febrero. La inflación está bordeando el 3%, la inflación anual en este momento. La inflación subyacente cayó un poquitito, pero yo creo que hacia fin de año la vamos a ver también cerca del 3%. Eh, Más allá de estos números de esta semana, eh, yo creo que lo importante a tener en cuenta es que cuando uno combina todos estos ingredientes que hemos estado escuchando en las últimas semanas, en los últimos meses, que son una inflación que está tendiendo gradualmente, muy gradualmente hacia arriba, la situación de los bancos que ha mejorado, el nivel de actividad que gradualmente se está recuperando y ahora ya la gente está pensando de que por ahí este año el crecimiento del PIB no va a ser 2,5, sino que va a ser 2,6, 2,7, quizás 2,8. Cuando uno combina todas estas noticias positivas, favorables, hay que empezar a preguntarse si la gran preocupación que la Fed había mostrado a principios de este año, cuando tú recuerdas que la Fed salió a decir que hasta fines del año 2014 por lo menos no vamos a tener que aumentar la tasa de fondos federales. Si, la pregunta es si estamos viviendo en el mismo mundo hoy en día que en el que vivíamos en enero, o si las cosas han cambiado lo suficiente como para que la Fed vaya a tener que revisar esta proyección. Si uno le cree a los mercados de futuros, bueno, los mercados de futuros ya nos están sugiriendo que la mayoría de los participantes del mercado cree que la Fed va a tener que apurarse. Y ya para el año próximo vamos a tener que comenzar a ver apretones monetarios muy graduales, pero no vamos a estar en condiciones de esperar hasta fines del año 2014 o más allá de eso. Interesante. Bueno, ahora, ¿qué hay de Grecia? El Fondo Monetario Internacional, después de que Grecia acordó, bueno, el Fondo Monetario Internacional entró ahí al quite. ¿Qué hay de esto? Bueno, como tú sabes, Alberto, no tuvimos la chance de hablar la semana pasada, pero el gobierno griego anunció que casi 84% de los tenedores de bonos de la República participaron en el canje de deuda. Luego se cambiaron lo que se llaman las cláusulas de acción colectiva para aumentar esta participación. Es decir, que el canje se hace y como resultado de esto, el nivel de deuda pública griega va a caer en forma importante. Con este canje ya listo, la Unión Europea indicó que Grecia está en condiciones de recibir el nuevo paquete de ayuda por, creo que son 130 mil millones de euros.
Y también la Unión Europea dispuso la transferencia de 35.000 millones de euros como parte de este paquete, que los inversores van a recibir como parte de sus pagos en efectivo. Esto se hizo para incentivar a los inversores a que participen en la transacción. Es una práctica muy común en estos ejercicios de canje de deuda. Y además de esto, esta semana, en el fondo se anunció este paquete de 28.000 millones de euros. Es un programa de 4 años. Es decir, que la concreción exitosa del canje de deuda le abrió la puerta a que Grecia pudiera recibir un montón de fondos multilaterales y bilaterales, que de otra manera, si el canje no hubiese salido bien, seguramente hubiésemos resultado en que Grecia iba a estar en cesación de pagos. Como ya habíamos mencionado aquí, ellos tenían un vencimiento muy importante de 15.000 millones de euros durante la tercera semana de este mes. Ahora, esto no es el fin de los problemas graves para Grecia en lo absoluto. Bueno, como te decía, Grecia tiene un stock de deuda pública de más de 200.000 millones de euros. Originalmente, hasta la semana pasada, en manos privadas. Con este canje, ese stock de deuda se va a reducir a la mitad, ya un poquito menos de la mitad. Las acreencias privadas de Grecia se reducen. El país está recibiendo ayuda de los países de la eurozona, así que lo que está ocurriendo aquí es que la naturaleza de los acreedores griegos está cambiando, no solamente el volumen, no solamente el monto de deuda. Ahora tenemos muchos más acreedores oficiales que antes. Así que yo te diría que el objetivo de evitar una explosión, una situación desordenada, caótica, de cesación de pagos en Grecia, de bancarrotas generalizadas, yo creo que se ha logrado, y esto tiene que ser bienvenido. Pero como tú dices, y como ya lo hemos venido mencionando aquí muchas veces, la historia no termina aquí definitivamente. Esta es una solución que por el momento es temporaria. Para que se transforme en permanente, ahora Grecia va a tener que hacer un montón de cosas. Va a tener que modernizar su economía, adoptar una disciplina fiscal muy fuerte, implementar las regulaciones, reformas, etcétera, etcétera. Nada de esto yo te diría es imposible, pero sí es muy difícil. Y va a requerir un compromiso político muy importante. Así que el gran signo de interrogación de si este es el último capítulo o no, va a seguir viviendo con nosotros durante mucho tiempo. Por supuesto. Durante años. Aparte que va a requerir también de grandes sacrificios por parte de la población. Sin duda, sí, sin duda. Ajá. Y la otra cosa a monitorear de cerca ahora es qué va a ocurrir con los países periféricos de Europa, por ejemplo Portugal, porque alguna gente dice, bueno, ok, resolvimos el problema de Grecia, ¿qué pasa con los otros países que están en problemas? Nosotros creemos que las proyecciones de deuda de Portugal indican que la situación es más manejable que la de Grecia, pero de todas maneras hay que prestarle atención con mucho cuidado. Claro. Fernando Lozada del Deutsche Bank desde Nueva York, muchísimas gracias como siempre y nos vemos en la próxima, mi querido Fernando. Un placer, Alberto. Adiós. Hasta luego.